Bueno, dentro de la actividad de webinars de CEA, hoy tenemos el honor de contar con Diego Torricelli, que es ingeniero industrial desde el año 2004 y después es doctor en Ingeniería Biomédica por la Universidad de Roma III. Su investigación doctoral se centró en el desarrollo de interfaces hombre-máquina basadas en inteligencia artificial, fundamentalmente. En la actualidad es investigador Ramón y Cajal en el grupo de neurorehabilitación del Centro Superior de Investigaciones Científicas en Madrid. Su principal línea de investigación está centrada en el estudio de control motor humano y su aplicación al robot de rehabilitación. Es coordinador científico del proyecto europeo Eurobench, European Robotic Framework for Bipedal Locomotion Benchmarking, enfocado en la valoración cuantitativa de la marcha bípeda, robótica y humana. En los últimos años ha estado involucrado activamente en la organización de varias actividades educativas y científicas, como la Escuela de Verano de Neurorehabilitación, la Conferencia Internacional de Neurorehabilitación y más de 30 talleres relacionados con neurorobótica, el control neuromotor y el benchmarking. Ha sido profesor asociado en las universidades Carlos III de Madrid, en la San Pablo CEU. Es coautor de más de 100 publicaciones científicas, entre artículos, congresos y capítulos de libros. Y sin más, pues te paso la palabra, Diego. Muchas gracias por estar con nosotros en esta actividad, por haber comenzado este curso académico y nada, pues muchísimas gracias, ¿vale? Te cedo la palabra ya. Muchas gracias, José Luis. También daros las gracias por haberme invitado. Es un honor para mí estar aquí y hablaros un poco de mi investigación, en particular de ese proyecto europeo, que yo creo que puede ser de interés para muchos. Antes de hablar del proyecto, os quería hablar un poco de dónde vengo, un poco de lo que hacemos en nuestro grupo, porque también puede tener líneas que a alguien pues, le pueden interesar y puede ser una ocasión también para conocernos y ver si hay posibles colaboraciones. Entonces voy a presentar unas cuantas slides sobre esto antes de empezar. Bien. Y mi grupo, pues es un grupo de neurorehabilitación, un grupo que nació con José Luis Pons, que yo creo que muchos de vosotros conocéis. Antes de irse a Estados Unidos, pues nada, estuvo muchos años aquí en el Centro de Automática y Robótica y luego nos movemos al Instituto Cajal, un centro de neurociencia, ¿no? Y allí se creó este grupo de neurorehabilitación y ahora este grupo ahora está dirigido por Juan Moreno y también junto conmigo y estamos intentando llevar diferentes líneas, ¿no? Y os voy a introducir un poquito qué es la neurorehabilitación porque yo creo que es un concepto más o menos conocido pero quizás no tan claro, ¿no? Bien, la neurorehabilitación nace de un poco de la intersección de diferentes disciplinas que son en principio bastante distantes, como son la neurociencia por un lado y la rehabilitación, ¿no? La neurociencia se ocupa un poco de entender los principios básicos del funcionamiento del sistema nervioso, ¿no? Y la rehabilitación más tiene el objetivo de pues, restaurar las habilidades de las personas que han perdido por algún tipo de discapacidad, ¿no? Y también de valorar, ¿no? el nivel de discapacidad. Bien, entonces esta intersección que sería muy útil, ¿no? Para poder aplicar lo que se descubre a la rehabilitación, pues tiene ciertas limitaciones, ¿no? Porque la neurociencia todavía está muy enfocada en preguntas bastante básicas, ¿no? Entonces esa transferibilidad no es tan fácil de obtener, de que se convierta a prácticas clínicas, ¿no? El proceso es bastante largo. Y por otro lado, también la valoración que se hace en rehabilitación todavía es muy subjetiva, ¿no? Muy dependiente del médico, del clínico. Y hay dificultad en demostrar nuevos conocimientos, ¿no? Y transferirlo esto como si fuera evidencia científica, ¿no? Entonces, digamos que estos dos entornos siguen siendo bastante lejanos, ¿no? No hay una clara intersección. Por esto viene de ayuda hace cerca, alrededor de 10-15 años, se creó esta nueva disciplina que es la ingeniería neural, que cuyo objetivo es un poco de ayudar
los neurocientíficos a descodificar los mecanismos, cuantificarlos realmente usando tecnologías como puede ser los modelados, la computación, ¿no? Y también de replicarlo, ¿no? De allí han nacido muchas líneas, como por la de las interfaces neurales, por ejemplo, ¿no? Y también, por otro lado, la de cuantificar de una forma, bueno, lo dice la palabra misma, de cuantitativa, todos los procesos, ¿no? Puede ser proceso biológico, proceso más macro, como puede ser el movimiento, ¿no? Entonces, la ingeniería neural ha podido ayudar a que estos dos entornos, dos disciplinas, la neurociencia y la rehabilitación, puedan acercarse un poquito más, ¿no? Por un lado, para cuantificar y replicar los procesos y para cuantificar. Y en esta intersección donde se encuentra lo que se llama neurociencia translacional, ¿no? Dicho de otra forma, la neurociencia translacional une esas tres disciplinas de la neurociencia, la rehabilitación y la ingeniería neural para poder entender mejor los mecanismos que están detrás de una patología, en este caso patología que afectan el sistema nervioso. Por otro lado, desarrollar terapias más efectivas, porque la ingeniería neural pues, da herramientas para poder luego actuar con nuevas técnicas en los pacientes y luego también comparar estos efectos de la recuperación de una forma cuantitativa. Lo pongo en el centro de esto porque un poco el proyecto también que voy a contar después está enfocado en esta comparación, ¿no? En esta cuantificación. Podemos decir que la neurociencia translacional es un poco la base científica de lo que sería la neurorehabilitación. Y por este motivo, digamos, no es un caso que nosotros estemos en un instituto de neurociencia, donde la mayoría de investigadores son biólogos moleculares, pero sí que hay un departamento, que es el Departamento de Neurociencia Translacional, y nosotros dentro de este departamento tenemos el grupo de neurorehabilitación. Entonces, somos un poco, nos llaman un poco los robóticos allí en nuestro instituto porque hacemos algo que un poco en un extremo de lo que es la neurociencia, ¿no? Y esto, bueno, brinda diferentes posibilidades y potencialidades. Y quiero introducir la neurorehabilitación también desde otra perspectiva para introducir las que son un poco la herramienta que nosotros manejamos en nuestro grupo, ¿no? Bien, si os enfocáis en esta transparencia, tenemos por un lado el paciente, la persona, y por otro lado un entorno, ¿no? Cuando una persona es sana, pues tenemos una comunicación entre estas dos entidades fluida, ¿no? Sin demasiado de problemática, ¿no? Cuando hay una discapacidad, cuando hay un daño al sistema nervioso, pues esta conexión se ve afectada. Y se ve afectada de dos formas. Nosotros usamos categorizarlo en dos, ¿no? Una discapacidad física, cuando pues nada, la persona no puede ya manejarse, mover las extremidades, los músculos de una forma sana, o de otra parte la parte cognitiva, ¿no? Quiere decir que la persona ya no entiende su entorno así como lo entendería si no tuviera un daño. Entonces, otra vez, estas dos áreas, la área de la neurociencia, la área de la rehabilitación, el área clínica, intentan abordar este problema de diferentes formas, ¿no? Y si vamos aquí en este cuadrante, estos son, digamos, cuatro formas, cuatro cuadrantes. Es el primero, sería cómo se aproxima un neurocientífico a la patología misma del paciente, es a través de técnicas, ¿no? Por ejemplo, técnicas de neurofisiología, que el objetivo es medir los parámetros biológicos e intentar ver cuál es la diferencia, ¿no? Entre esto y lo de una persona sana, ¿no? O bien la biomecánica que se enfoca en estudiar el movimiento. Sí, hay también otra forma de enfocarse, estudiar no tanto el paciente en sí, su propia patología, sino también la relación que tiene el paciente con el entorno. Entonces aquí hay todo otras disciplinas neurocientíficas que son
la disciplina que se enfoca en estudiar la interacción, ¿no? Puede ser interacción física o interacción cognitiva. Entonces, pues aquí hay otros mundos, ¿no? En el científico que también se puede esto. Si vemos el problema desde el punto de vista de la clínica, pues también allí hay técnicas y hay disciplinas, como por ejemplo cuando se trata de rehabilitar el paciente, o sea, hacer que la discapacidad propia del paciente disminuya. Se habla de rehabilitación, se habla de terapia física, por ejemplo, típico que hace un terapeuta, un fisio, durante una sesión de terapia, o también hay técnicas de estimulación que van enfocadas más a estimular los circuitos neuronales, ¿no? Sí, por el otro lado, lo que queremos no es tanto rehabilitar en sí el paciente, sino mejorar su conexión con el entorno, pues hablamos de otros tipos de disciplinas, como la disciplina se llama compensación funcional, pero bueno, al final se trata de ayudas técnicas, como puede ser silla de ruedas y otro. Por ejemplo, las mismas gafas son ayudas técnicas, ¿no? No estamos allí interviniendo en el paciente, sino estamos mejorando la interacción con su entorno. Y también hay todo otro ámbito que son los de la interfase cognitiva, ¿vale? Bien, ¿por qué os hablo de todo esto? Porque para hacer el manifiesto que la neurorehabilitación pues, es un ámbito bastante amplio. En esto se pueden usar diferentes tecnologías. Nosotros manejamos 4 en principio, ¿no? Que lo veis aquí. La primera, yo bueno, tengo cierto recorrido en esto, en el estudio de la actividad muscular, la electromiografía, y también en lo que es el análisis del movimiento. Por ejemplo, estamos llevando a cabo experimentos en sujetos de diferentes patologías, como por ejemplo Parkinson o lesión medular o accidente cerebrovascular con sensores inerciales para poder medir el movimiento y ver la diferencia entre una persona, intentar cuantificar un poco qué es lo que le pasa. Y luego, más técnicas de intervención, ¿no? Para poder restaurar. Y aquí nos enfocamos en 2 grandes tecnologías. Una tecnología, la tecnología de la robótica, en este caso robótica vestible, lo que son los exoesqueletos. Y en este ámbito donde voy a hablar en el marco de este proyecto europeo que tenemos. Y también estamos involucrados en otros proyectos, uno de ellos también el proyecto europeo enfocado en la interfaz neural, que son, digamos, cuyo objetivo es el de poder realizar una conexión entre el sistema nervioso y el entorno de una forma eficaz, ¿no? Y bidireccional, o sea, no simplemente saber, podemos decir, lo que está pensando la persona, sino también poder modular los circuitos y poder restablecer conexiones que están perdidas, ¿no? Bien, aquí paro un poco la introducción a las líneas que se llevan haciendo en nuestro grupo para un poco pasar al tema al ámbito de esta charla, que es el proyecto Eurobench, que está relacionado pues, con unas cuantas de esas líneas que os he contado, ¿no? Y os voy a hablar de su proyecto, que es un proyecto que ha empezado hace 3 años, todavía nos falta año y medio, tenemos una pequeña extensión por el tema COVID que nos está afectando a todos. Tenemos en el consorcio 11 socios, algunas empresas y muchos centros de investigaciones. Y el objetivo un poco es lo de crear el primer centro europeo para la evaluación y para el aprendizaje también, la estandarización de la tecnología de rehabilitación y en particular en el campo de los exoesqueletos. Bien, aquí una primera slide sobre el contexto. Estamos en una nueva era para la robótica, que está llamada la era de los collaborative robots, los cobots, que se distinguen, se diferencian desde los robots tradicionales industriales porque por primera vez en 100 años los robots están en contacto continuo y directo con las personas, ¿no? Esto marca un antes y un después porque el contacto directo con las personas supone
muchas problemáticas, sobre todo de seguridad, pero también de poder establecer una comunicación entre el robot y las personas, ¿no? Y como podéis ver aquí, dominios de aplicaciones son múltiples. He puesto en el centro el dominio de aplicación que tenemos más cercano, que es el de la salud, pero bueno, hay muchos más, ¿no? Entonces, hay previsiones de que los cobots van a crecer mucho en el futuro y, bueno, una demostración es una línea de investigación que se están financiando y también hay diferentes previsiones de mercado muy positivas en este respecto. Bien, en esto, entonces enfocándonos un poco en la tecnología de los robots vestibles, de los exoesqueletos, pues aquí también veis diferentes aplicaciones, ¿no? Hay muchos vídeos, muchas spin-off que están haciendo, a otras empresas que ya están vendiendo, eh, en, no solo en la parte médica, sino también en la parte militar y también en la parte industrial, como podéis ver aquí abajo a la izquierda. Empiezan a interesarse grandes empresas de automoción para el uso de esta tecnología vestible para poder limitar los daños en el campo de la ergonomía, ¿no? Bien, aquí tenemos una pregunta que es un poco la motivación del proyecto Rubench, y es si realmente estos robots sirven o cumplen con las expectativas de los usuarios, ¿no? Aparte de estos vídeos, ¿tenemos algún indicador que nos pueda demostrar hasta qué punto nos pueden servir estos robots? Podemos tener algo parecido a cuando te vas a comprar un móvil y un indicador que nos pueda decir los megapíxeles de la cámara o la memoria o la rapidez o el tamaño de la pantalla. ¿Hay algo parecido para los exoesqueletos? La respuesta de momento es no. No tenemos un indicador cuantitativo del desempeño de estos robots. Entonces, pues nada, nosotros con el proyecto lo que queremos es llegar a tenerlos, ¿no? ¿Por qué? Creemos que los indicadores cuantitativos, que también podemos llamar los benchmarks, el benchmarking es una disciplina que se usa habitualmente en muchos ámbitos, no tanto en la robótica, pero por ejemplo en computer vision se usan bastante, también en las empresas en general. Es un poco tener una referencia y compararse con esta referencia para ver pues dónde estamos, dónde nos posicionamos, ¿no?, en el mercado. Pues el primer objetivo, la primera potencial de tener unos indicadores es lo de poder medir de una forma cuantitativa y sobre todo imparcial desde el exterior, ¿no?, las propiedades de un sistema. Y esto nos permite luego comparar diferentes soluciones, no solo desde el punto de vista del usuario, sino también desde el punto de vista del ingeniero, ¿no?, que comparando estas soluciones puede también identificar cuáles son los problemas, ¿no?, en su propio sistema para poder mejorarlo. Y por último, no menos importante es la parte de poder demostrar, por ejemplo, un proyecto europeo que tu sistema puede trabajar out of the lab, ¿no? Esta palabra que siempre tenemos allí cuando escribimos las propuestas, y este concepto de technology readiness level, ¿no? El nivel de nuestro sistema desde la concepción de la idea hasta llegar al mercado, ¿no? El concepto de TRL, pues nada, simplemente yo creo que casi todos lo conocéis, pero bueno, por lo que no lo saben, pues es intentar demostrar o cuantificar lo cerca que está un prototipo al mercado. Entonces, pues cada número aquí abajo pues define si ha sido demostrado en un entorno relevante, si ha sido realmente demostrado fuera del laboratorio, si todavía está en la fase de diseño o primer prototipo. ¿Cómo decimos que nuestro sistema está en uno de estos TRL? Pues la misma Comisión Europea sugiere usar estos indicadores y usar técnicas de benchmarking. Entonces nosotros lo que queremos es proporcionar esta técnica de benchmarking
Y la misión de nuestro proyecto es poder ser el marco de referencia para poder evaluar una tecnología en particular, que es la de los robots con piernas, ¿no? Con los legged robots, ¿no? En particular, exoesqueleto, pero también el proyecto incluye otra tecnología como la prótesis y los robots bípedo y cuadrúpedo, los humanoides y estos robots que parecen perros, ¿no? Que ahora se están además comercializando, ¿no? Y hablando en términos de producto, ¿qué es el valor que estamos proponiendo, ¿no? Pues estamos ahora, como veis en la presentación, estamos desarrollando unas facilities, unos laboratorios, unos centros de prueba y de testeo, y también unos software que permita hacer esto benchmarking, ¿no? Y, y os voy a hablar un poco de esto, ¿no? De en qué consisten, ¿no? Estas herramientas y dónde estamos, ¿no? Nosotros mismos, ¿no? En este trayecto entre la idea y el mercado. Bien, os quiero introducir esto desde un punto de vista de taxonomía que ha sido propuesto por la Comisión Europea. Si alguien se ha leído el Multi-Annual Roadmap in Robotics, podéis ver que proponen una forma de clasificar diferentes cosas. Aquí voy a presentar tres grandes clasificaciones. La primera es la de la tecnología, ¿no? Aquí lo que se dice es que la tecnología robótica, aquí pongo algún ejemplo, pues se puede dividir entre cuáles son los componentes básicos que lo componen, ¿no? Entonces aquí hay una taxonomía de 6 grandes clases, donde pues, tenemos la interacción, el sistema de interacción, el sistema mecatrónico, el sistema de percepción y navegación de condición. Y por otro lado tenemos otra taxonomía sobre los dominios de aplicaciones, ¿no? Y sería pues, donde podemos usar estos robots, ¿no? Y aquí hay 7, pues hay otro que proponen otro, pero bueno, la Comisión Europea propone esos 7. Y nuestra gran pregunta es, ¿hasta qué punto son útiles, ¿no? Los robots, cada uno de estos robots en cada uno de estos dominios de aplicación? Entonces, esta no es una pregunta nueva, porque, por ejemplo, hay diferentes competiciones que intentan de alguna forma, una forma pues, basada en estas pues, competiciones, intentar ver qué robots mejor puede llegar a cumplir un objetivo, ¿no? Y aquí está, por ejemplo, el DARPA Robotics Challenge, el RoboCup, hay también el European Robotics League, el Cybertron, ¿no? No sé si conocerá alguno de ellos, ¿no? El problema aquí es que el sistema la métrica que se usa para medir estos sistemas es, en la gran mayoría de casos, si puede o no puede hacerlo, ¿no? Si puede llegar a hacer, digamos, el objetivo que se da en la competición y el tiempo que tardas, ¿no? El que lo hace más rápido, pues, gana el que lo hace más rápido. Pero hay otra pregunta que es, bien, pero ¿cómo lo ha realizado, no? No simplemente si lo ha hecho y lo ha hecho rápido, pero realmente cómo, ¿no? Y esta es una pregunta que creo que es muy importante. Esto es un vídeo del DARPA Robotics Challenge de 2016, donde es un vídeo un poco provocativo, donde se ven todos los fallos, ¿no? Que han tenido esos robots en diferentes suelos y en diferentes condiciones, ¿no? El problema es que la pregunta es, ¿qué ha pasado, no? Estos robots pues, han tenido un failure, pero podríamos cuantificar cuál de esto, por ejemplo, de esta parte ha fallado, el sistema de percepción, el sistema mecatrónico, ¿no? O la navegación. No podemos medir esto. Entonces aquí nos viene de ayuda otra clasificación que es lo basada en la que se llama la habilidad de los system abilities, ¿no? Y aquí lo que se ha intentado hacer es clasificar los diferentes componentes de un behavior genérico, ¿no? Entonces, todo lo posible habilidades que tiene un sistema, intentar categorizarlas, ¿no? Entonces aquí tenemos, bueno, adaptabilidad,
habilidad cognitiva, configurabilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y nosotros creemos que esta capa es muy importante porque permite pasar de lo que son la tecnología básica, el hardware, el software de un sistema, hasta el dominio de aplicación, pasando por algún, para poder contestar algunas preguntas clave, dos preguntas clave, en principio, que serían, la primera es de qué forma una tecnología o el cambio en una tecnología puede afectar las habilidades de un sistema, ¿no? Esto es muy importante, porque si yo quiero mejorar un sistema, pero ¿qué quiero mejorar del sistema? Si tú sabes lo que quieres mejorar, entonces quizás puedes medir si un cambio en la tecnología ha podido mejorar lo que tú quieres mejorar, ¿no? Y el segundo es cómo un cambio de la habilidad del sistema puede ayudarme a cómo afecta el desempeño global, ¿no? O dicho de una forma, hablando de competiciones, por ejemplo, en el RoboCup, ¿qué habilidad del sistema tengo que cambiar en mi robot para que pueda hacer más goles en mi RoboCup, ¿no? Entonces, esta capa central es muy importante, pero solo si podemos contestar la pregunta si somos capaces de cuantificarlas, ¿no? O sea, si nosotros podemos cuantificar cada una de estas habilidades del sistema, entonces sí que podemos contestar estas preguntas anteriores de causa-efecto, ¿no? Entonces, nuestro proyecto básicamente está enfocado en esto, en poder cuantificar las habilidades del sistema. Os pongo un ejemplo aquí. Esto realmente no es, esa pregunta no es nueva, ¿no? Porque, por ejemplo, si veis aquí, hay ya esa competición, ya se intenta cuantificar, ¿no? Es el Cybathlon y lo que se hace es medir el desempeño de diferentes tipos de robots, de prótesis y de exoesqueleto en diferentes entornos realistas. El problema, como dije antes, que la evaluación solo se basa en el tiempo y si lo pueden o no lo pueden hacer, ¿no? Y no se enfocan tanto en las habilidades de los sistemas, ¿no? Pero sí que introducen interesantes entornos y también están enfocados también en la locomoción bípeda, ¿no? Entonces esto ha sido también motivo para nosotros de inspiración para nuestro proyecto, ¿no? Les pongo otro ejemplo, que es el ejemplo de Boston Dynamics. Boston Dynamics es yo diría, el estado del arte, la empresa que produce el estado del arte de la robótica con pierna, ¿no? La Electrobot, ¿no? Y aquí podéis ver el primer robot comercial de esta empresa, se puede comprar en Spot. Y lo que ellos aquí están enseñando es su facility de benchmarking, ¿no? Y se puede ver, por ejemplo, aquí con el escalón, aquí se puede ver algo muy interesante, que son esto de las rampas y del suelo irregular, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice este vídeo? Que para poder tener un producto exitoso, pues tienes que pasar por un proceso de benchmarking, de una forma u otra, ¿no? Y cuanto más riguroso y cuantitativo es este proceso, pues es probable que más prototipos puedan llegar al mercado. Obviamente esta es una empresa privada, todo está hecho en secreto, no se sabe nada sobre los controladores, pero imaginaros si esto, algo así, fuera público, ¿no? Y todo el mundo pudiera ir allí, hacer sus pruebas, compararlo con otro de una forma abierta, ¿no? Eso podría dar un empuje a la investigación y al final los usuarios finales podían tener no simplemente uno de estos robots, sino muchos para poder comprar y usar. Bien, entonces, aquí hemos visto un poco una introducción y entonces estamos convencidos que queremos medir estas habilidades y en una tecnología específica, ¿no? Que es la tecnología de los exoesqueletos. Entonces la pregunta es, ¿qué tenemos que medir? ¿Sobre qué tenemos que hacer benchmarking? Aquí tenemos una persona en contacto con un exoesqueleto
y muchas posibles aspectos que medir, ¿no? Queremos usar esta clasificación porque nos viene bien y es un buen punto de partida, ¿no? Entonces lo que hicimos nosotros es, lo primero, considerar el humano y el robot como una entidad, como un sistema bípedo, ¿no? Sin distinguir la interacción o sin enfocarnos en el robot o en la persona, sino considerarlo como una entidad simbiótica. Y aquí lo que hicimos es enfocarnos en medir la motionability, ¿no? O sea, cómo se mueve esta entidad bípeda, ¿no? Y lo que hemos hecho en el pasado, de los últimos 3 o 4 años, de hecho antes del proyecto Robench, fue intentar ver cómo podíamos categorizar esta habilidad de movimiento, ¿no? Y lo dividimos, pues nada, en una parte que era performance, que me decía un poco si el sistema era estable o eficiente, y otro que era el concepto de human likeness, ¿no? O sea, básicamente si lo estaba haciendo parecido a lo que haría una persona sana, ¿no? O sea, si tú ves que se mueve de una forma fluida, y etcétera, etcétera, ¿no? Desde el punto de vista de la cinemática, pero también desde el punto de vista de la cinética, ¿no? Entonces, este aspecto es lo que nosotros llamamos benchmarking funcional, ¿no? O sea, sin interesarnos qué hay dentro del sistema bípedo, ¿vale? Si, en cambio, queremos considerar el sistema humano y el sistema robótico como dos entidades distintas, entonces ya aparecen otras cuestiones que también queremos cuantificar, porque creemos que son muy importantes para valorar, ¿no? Entonces aquí entramos en otro tipo de habilidades, ¿no? Y la primera, como tenemos dos entidades, el robot y el humano, pues es la interacción entre ellos, ¿no? Y como dije al principio, cuando hablaba del paciente, del entorno, pues hay dos principales formas de interacción. Una interacción física, que es el intercambio de fuerzas entre los agentes, y una cognitiva, que pues nada quiere decir cómo cada entidad entiende a la otra y el entorno, ¿no? Entonces algo bastante interesante y sobre el que estamos trabajando también. Y luego está el concepto de seguridad, que aquí en las Systemability se llama dependability, ¿no? Donde con dependability se entienden dos cosas. Una es minimizar los fallos del sistema y el segundo es si hay un fallo, minimizar la consecuencia de este fallo, ¿no? Esto es un poco la definición de dependability. Pero no solo, tenemos también otro aspecto, que es el aspecto de qué efecto tiene el uso de un robot sobre el usuario, ¿no? Entonces aquí hablamos de parámetros fisiológicos, por ejemplo, pues nada, se mide, por ejemplo, el ritmo cardíaco, o la sudoración, o la fatiga muscular, o el cansancio. Todos esos son aspectos que se pueden medir de una forma biológica, ¿no? Y fisiológica. Pero también desde el punto de vista psicológico, ¿no? ¿Qué satisfacción tienes? ¿Tienes miedo o no tienes miedo de usar un exoesqueleto? Al final te lo llevarías a casa, ¿no? Porque al final, si estamos hablando luego de un término de producto, pues esta parte psicológica no hay que infravalorarla, porque al final es lo que te hace que un sistema se compre o no se compre, ¿no? Entonces, todo este análisis es lo que llamamos nosotros un benchmarking de la interacción, ¿no? Entonces, tenemos dos grandes ámbitos, ¿no? Que lo podéis ver aquí. Un benchmarking funcional y el benchmarking de la interacción. Estos dos ámbitos no son separados. De hecho, la forma más fácil, bueno, de interpretarlo podría ser, pues nada, si yo tengo una buena interacción con mi robot, esto me permitirá tener un desempeño funcional mejor, ¿no? Porque lo siento parte de mi cuerpo y puedo hacer con él muchas más cosas, ¿no? Pero también es solamente un círculo, porque si tengo un robot que funciona bien, ¿no? Entonces, pues esto me permite tener una mejor satisfacción, un efecto sobre mi cuerpo mejor,
Entonces, esto realmente es un círculo que puede dar muchas vueltas, ¿no? Entonces, ya llega una causa-efecto que ya no se sabe bien cuál es la causa y cuál es el efecto, ¿no? Pero sí sabemos que antes de hablar esto y para poder cuantificar esta causa-efecto, pues necesitamos indicadores. Necesitamos poder decir qué nivel de estabilidad, qué nivel de eficiencia, qué nivel de todos esos factores tenemos, ¿no? Entonces, nuestra pregunta fue, bueno, ¿ahora de dónde empezamos, no? Y entonces, pues vimos un poco que hay algunos pasos que seguir. El primero es establecer una terminología, ¿no?, común. Eso es muy importante porque eso es un ámbito muy multidisciplinar que involucra, por ejemplo, clínicos. Y para dar un ejemplo, por ejemplo, si no decimos una terapia activa, y si eres un ingeniero, para ti activo quiere decir que el robot es el que actúa sobre la persona, porque el robot es nuestro enfoque, ¿no? Nuestro foco si tú le hablas de una terapia activa desde el punto de vista a un médico, él te va a decir que es el paciente el que tiene que hacer y el agente externo se queda pasivo. Entonces, eso me ha pasado a mí en varias reuniones. Después de varias reuniones nos dimos cuenta que el concepto de activo-pasivo era al revés. Pues como esto, pues muchas otras cosas. Entonces, trabajar en una terminología común es muy importante porque es un ámbito multidisciplinar. Segundo paso es saber qué es lo que tenemos que medir, ¿no? Entonces aquí nace un poco el concepto de los performance indicators, porque, a ver, estabilidad es una palabra muy, así, muy genérica, ¿no? ¿Qué quiere decir estabilidad? El centro de presión con respecto a la base de apoyo, eso podría ser ya una definición un poquito, pero hay 1000 formas de medirlo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que medir, ¿no? Y una vez que sabemos cuáles son las variables que queremos medir, pues cómo, ¿no? Y también hay muchas formas de medirlo, algo, ¿no? ¿Cuáles son los sensores que tenemos que usar? Y el protocolo que tenemos que usar y las condiciones, ¿no? ¿En qué condiciones tenemos que hacer? Entonces, pues nada, esto era un poco una hoja de ruta que teníamos y hemos intentado pues bajar a la tierra y ver un poco cuál tenía que ser estos ingredientes básicos del benchmarking, ¿no? Para poder tener el ecosistema de benchmarking ideal que teníamos que tener. Y hemos identificado 3 ingredientes principales. El primero son los que llamamos los testbeds, los bancos de prueba, que son un poco, aquí he puesto fotos de la competición Cybertron, bueno, porque antes habéis visto el vídeo, yo creo que es más intuitivo. Pues un poco son una réplica de entornos que te puedes encontrar en la vida diaria, ¿no? Entonces hablamos de escalera, de rampa, suelo irregular, obstáculos, sillas, sofá, todas esas cosas, ¿no? Y una cosa importante aquí, y de hecho es una diferencia sustancial de la competición del Cybertron, es que nosotros queremos que estos entornos sean sensorizados también. Queremos medir, queremos que todos estos elementos nos permitan, pues, ver, por ejemplo, la fuerza de interacción o que la persona vaya con un traje que te mida el movimiento. Queremos medir con sensores el entorno y la persona. El segundo ingrediente, la segunda pata, es más algorítmicas, ¿no? Identificar, para poder medir cada una de esos system abilities, pues cuáles son estos performance indicators, la métrica, cuáles son los algoritmos que permiten de los datos registrados, pues calcular la métrica, y también qué protocolos hay que seguir. Los protocolos es muy importante porque necesitamos que diferentes grupos, diferentes empresas en cualquier parte del planeta usen el mismo protocolo, un protocolo más o menos reproducible, ¿no? Porque si no, estamos midiendo dos cosas de una forma distinta, entonces no vamos a poder compararla una con la otra. Y hablando de comparación, el tercer ingrediente es poder tener una base de datos suficientemente amplia para poder hacer comparaciones entre sistemas.
Esto también es súper importante porque para hacer realmente benchmarking tú tienes que poder decir con respecto a una referencia dónde estás tú. Y creemos que la mejor referencia es, podemos decir, la media de todos estos dispositivos que caen o sea, que son similares al tuyo, ¿no? Y no solo esto, también una base de datos nos permitiría hacer predicciones. Por ejemplo, si tú quieres diseñar un nuevo dispositivo, tienes que elegir un sistema de actuación, por ejemplo, tienes que elegir entre un sistema eléctrico, neumático o de otro tipo. Tú puedes ver si todos los sistemas, con este sistema de todos los exoesqueletos que han sido probados en la facility, con un determinado sistema de actuación, han podido llegar a donde quieres llegar tú, ¿no? Si nadie, ninguno ha podido llegar, puede que dependa de del sistema de actuación. Entonces tu elección puede ir enfocada en otro sistema de actuación. Y así se pueden hacer muchos tipos de predicciones. Bien, ¿qué queremos obtener con este ecosistema de benchmark? ¿Cuáles son la utilidad, ¿no? Y vemos que son dos. Por un lado, que el desarrollador, el investigador, la empresa, pueda demostrar el desempeño del robot, la performance de una forma clara, poder poner numerito en su brochure del producto y que ese numerito lo pueda entender también un usuario. Entonces, cuando hablamos de benchmarking también hablamos de algo que sea también fácil de entender por alguien que no es técnico, ¿no? Para que pueda hacer la elección correcta, ¿no?, del dispositivo. Bien, el proyecto Eurobench es un proyecto diferente de la mayoría de proyectos europeos porque es un proyecto basado tiene un sistema de financiación llamado en cascada, ¿no? El proyecto ha recibido 8 millones de euros y 5 de estos 8 millones de euros lo tiene que redistribuir a otros grupos de investigación o empresas, ¿no? Entonces hemos tenido que inventarnos nosotros una convocatoria. Hemos lanzado nosotros nuestras propias convocatorias. Hemos evaluado las propuestas, hemos seleccionado, estamos ahora financiando, ¿no? Y hemos pensado en dos convocatorias. La primera, que ya se cerró y ya de hecho los grupos, esos proyectos están llegando a término de su trabajo. El objetivo era desarrollar estos ingredientes, ¿no? Eso es muy importante porque, a ver, si podéis pensar que en todas las combinaciones que hay de test, de algoritmo, de base de datos, pues es imposible hacerlo en un consorcio pequeño, ¿no? Entonces, en esto, pues hemos logrado diferentes grupos en hacerlo. Todos los desarrollos, lo que estamos haciendo ahora es integrarlo en dos testing facilities, una en Madrid, en Brunete, de exoesqueletos y prótesis, y la otra en Italia, en Génova, en el IIT, sobre humanoides, ¿vale? Y también al mismo tiempo lo que estamos haciendo es desarrollar un software de benchmarking. Os hablaré un poquito del software, pero básicamente ese software lo que hace es poder calcular, hacer benchmarking de tu sistema sin tener que ir a la facility. Es un grupo en Japón que tiene su exoesqueleto, que no se quiere desplazar y que tiene cierto laboratorio de movimiento, pues puede hacer las pruebas simplemente siguiendo los pasos del software. Al software tú le puedes subir los datos que has registrado y el software debería calcularte automáticamente los diferentes scores sobre tu sistema. En la próxima sala quiero a ver si he hecho yo el share del screen con el audio. A ver. Vamos a ver si podéis oír. Vale, voy a enseñar un segundo y me decís. New amazing robotics. ¿Lo podéis oír? Sí, 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 se oye, ¿no? Vale, perfecto.
New amazing robotic solutions are entering our everyday life at an exponential growth. Consumers need to quickly compare available solutions according to their needs. In other market domains, this process is facilitated by scores that quickly define product performance. Through these benchmarks, customers can easily understand the key product functions and make the right choice. But do we have benchmarks for robots? The answer is no. Aerobench wants to establish standard benchmarks of robot performance and make them available to the general public. But how will we do it? Aerobench will develop 2 testing facilities, one in Spain for wearable robots and one in Italy for humanoids. These facilities can be used by researchers or developers to easily test different robotic prototypes on real users and compare them with the state of the art. For those developers that are not able to come to the facility, we will develop a software suite that allows anyone, anywhere, to perform the tests in their own lab. This way, Aerobench will boost the process of converting research prototypes into products that can meet real users' need. Aerobench, preparing robots for the real world. Are you an engineer or scientist working on exoskeletons, prostheses, or humanoids? We are offering funding opportunities to collaborate with us in developing the first benchmarking framework for bipedal robotics and make it spread worldwide. Do you want to participate? To know how to apply to our open calls, please visit www.aerobench2020.eu. Este vídeo lo lanzamos en 2019, antes de la primera call, y en esta call recibimos 53 propuestas y de estas seleccionamos 17. Y aquí podéis ver un ejemplo de 12 de esta, para no presentar mucha. Y podéis ver que aquí cada una se enfocó en un escenario, ¿vale? Ese escenario pues está representado por un loguito aquí y, por ejemplo, tenemos escaleras, que estas escaleras son escaleras que cambian de altura, son sensorizadas con plataforma de fuerzas, también suelo irregular. Tenemos aquí una cinta rodante con proyección digamos, de una trayectoria que tiene que hacer la persona. Aquí tenemos un sistema que es un bastón sensorizado que empuja a una persona para ver las reacciones a las perturbaciones de empuje. Y aquí tenemos una silla sensorizada. Y bueno, y hay varios más, ¿no? Y aquí en los circulitos veis si este proyecto había cubierto solo la parte hardware, o sea, la construcción de ese testbed, también la parte software de la generación de estos performance indicator y también la generación de datos, ¿no? Y la mayoría de ellos pues, tienen los tres, algunos están enfocados más en el software y la mayoría están en todo. Y estos son algunos de los performance indicators que tenemos ya implementados, como la parte de coordinación, de estabilidad, la cinética, el concepto de estabilidad y robustez a las perturbaciones. Y también desde el punto de vista psicológico tenemos también cuestionarios para poder valorar la experiencia de los usuarios en estos entornos.
Entonces, bueno, tenemos muchísimo más, cientos de indicadores, muchas condiciones. Ahora lo que estamos haciendo es integrarlo, ¿no? Ahora, en esta transparencia, como bueno, estamos en un ámbito científico, yo creo que es interesante ver un poco cómo nos posicionamos nosotros en el entorno, digamos, del experimental y de medida, ¿no? De los sistemas. Y entonces, imaginaos dos ejes. El eje X es el eje que podemos llamar measurability, ¿no? Que sería la capacidad de obtener una información cuantitativa y objetiva. Aquí podemos tener dos extremos o dos grandes áreas que son las medidas cualitativas. Entonces, normalmente son medidas, sí, uno puede hacerlo y normalmente se pueden obtener sin ningún tipo de sensores, ¿no? Simplemente con observaciones pues, puedes hacer este tipo de medidas. Y en la otra categoría puede ser la de la medida cuantitativa, ¿no? Entonces, esta normalmente se usa a una escala continua, más o menos continua, y se obtiene esta información basado en datos, ¿no? Recogido la mayoría de las veces con sensores. Si vemos otro eje, el eje Y, que es el eje de la reproducibilidad, que está definida como la posibilidad de obtener resultados comparables o haciendo experimentos con diferentes personas, diferentes operadores y también con un setup experimental diferente. El típico ejemplo podría ser medir el movimiento con un sensor inercial en lugar de con un sistema optoelectrónico, ¿no? O con dos sistemas optoelectrónicos de diferentes marcas, ¿no? Lo que queremos es no tener que decirte tienes que comprar ese sistema para poder comparar los resultados, ¿no? Sino que puedes tú moverte, tener cierta flexibilidad. Este es el concepto de reproducibilidad, ¿no? Y bien, entonces aquí hemos creado 4 zonas y aquí tenemos las demos, que son estos vídeos al principio, se encuentran un poco en ese extremo, en esta zona, donde son muy chulos, muy bonitos, muy atractivos, pero si no dejan de ser algo cualitativo, pues tú ves una persona que anda con un exoesqueleto, pues no saben nada realmente de lo que está pasando, y la mayoría de las veces no proporciona ninguna indicación sobre cómo reproducir esos tipos de experimentos o cuáles son las limitaciones. Y luego tenemos, si nos movemos en el mismo nivel de reproducibilidad, o sea, baja reproducibilidad, pero desde el punto de vista cuantitativo, allí encontramos los experimentos científicos. Alguien puede decir, esto no es verdad, ¿no? Los experimentos científicos sí que son reproducibles. Eso en general es así, ¿no? Pero en la robótica, en la realidad que no es así, ¿no? En la mayoría de las veces, ¿no? La mayoría de las veces tú usas un sistema de control, un sistema que es muy difícil que en otro laboratorio pueda replicar, porque no tiene el mismo robot, no tiene exactamente el mismo algoritmo. Entonces, normalmente no se proporcionan una indicación clara de cómo otro puede replicar tu experimento y poder comparar con tu sistema. Normalmente cada uno vende el experimento para poder demostrar que su sistema pues, tiene cierto nivel de desempeño. Luego tenemos en la parte de sistemas cualitativos, pero reproducibles, tenemos las competiciones, que son muy interesantes las competiciones, porque sí que allí hay reglas claras donde diferentes personas se pueden entrenar en su propio laboratorio porque saben la regla del juego, para luego compararse en un terreno común. Y esto es muy relevante. El problema es que siguen, como ya he dicho un par de veces, el sistema, la forma de luego medir es la mayoría de las veces muy cualitativa. No es una casualidad porque es más fácil, ¿no? Genera más atractivo, es más simple, todo el mundo lo entiende, ¿no? Entonces se mantiene esos indicadores muy, muy simples, ¿no? Entonces, pues nosotros lo que queremos es llegar allí, ¿no? En un sistema cuantitativo, o sea, siguiendo un poco lo que es el experimento científico,
pero de una forma reproducible. Aquí hay diferentes iniciativas de la Comisión Europea, bajo el nombre de European Robotics League, que están intentando ahora crear indicadores un poquito más cuantitativos, un poquito más, digamos, bien hechos, ¿no? Y lo hacen desde el punto de vista de las competiciones. Nosotros con el proyecto Rubench lo que queremos es movernos en el otro eje, ¿no? Empezar de las, vamos a decir, de la metodología científica, de método científico, para llegar a algo pero que sea fácilmente reproducible, ¿no? Que todo el mundo lo pueda usar. ¿Por qué eso es tan importante? Es importante porque creemos que esto es la base de poder luego hacer estándares, ¿no? Y el estándares permite luego tener documentos que todo el mundo, empresa, pueden mirar y usar como referencia para poder luego demostrar una habilidad de un sistema. Y este es un ejemplo, ¿no? Nosotros en el proyecto Rubench internamente, en nuestro propio consorcio, también estamos haciendo desarrollo de testbed, ¿no? No solo estamos financiando grupos externos, ¿no? Y esto es un ejemplo, ¿no? Esto es un desarrollo nuestro original, que es un sistema modular que replica diferentes entornos de suelo irregular, ¿no? Aquí hay 3 tipos de pequeña rampa de 5, 10 y 15 grados que pueden ser colocados como si fueran Lego en esta plataforma de 1 por 3 metros. Y pues nada, hay, digamos, cientos de posibles combinaciones, pero bueno, nosotros estamos proponiendo algunas, ¿no? Que lo veis aquí en las fotos. Y lo que estamos haciendo ahora es trabajar con DIN de Alemania, que es, digamos, la agencia de certificación, de estandarización de Alemania, y para poder convertir este testbed y toda la performance indicators en un pre-estándar, ¿vale? Esto es un proceso rápido, no sé si lo sabéis, pero para desarrollar un estándar normalmente necesita por lo menos 3 o 4 años, ¿no? Entonces lo que queremos hacer nosotros es llegar un poquito antes, ¿no? Entonces hay algún tipo de herramienta en el CEN, que sería la ISO europea, para poder llegar a un estándar más rápidamente, ¿no? Lo hemos hecho en 6 meses. De hecho, si estáis interesados, estáis todavía a tiempo de verlo, ese estándar, leerlo y comentarlo, porque a finales de mes tenemos ese estándar allí. Lo podéis ver y luego nosotros lo mejoraremos en el mes siguiente, ¿no? Y luego lo publicaremos. Y después de tu publicación, lo que queremos es luego empezar el proceso de convertirlo en un estándar internacional formal. Y lo que queremos hacer es hacer exactamente el mismo proceso con los otros diferentes testbeds que se vayan desarrollando en el proyecto. Entonces la idea es desarrollar un test, luego convertirlo en este CWA, que simplemente se llama STEM Workshop Agreement, este pre-estándar, y luego convertirlo en un estándar internacional. Entonces, creemos que con esa metodología podemos nosotros llegar a ser referencia, ¿no? Y real referencia, no simplemente así un proyecto de investigación más, ¿no? Bien, os voy a hablar ahora de las facilities sobre todo, ¿no? Porque creo que es lo que está más cerca, está en España y que nos daría oportunidades también de colaborar, ¿no? Y aquí tenemos 2 facilities. Aquí podéis ver en la facility de Wearable Robots, tenemos un edificio que se está construyendo ahora un edificio de 3 plantas. La planta baja va a ser lo que es la facility. Aquí está el diseño 3D de lo que será dentro de 3 o 4 meses. Ya el edificio está casi finalizándose y pues habrá luego que hacer más, instalar todos los testbeds que están desarrollando estos grupos. Y entonces habrá prácticamente un área de alrededor de 700 metros cuadrados para hacer estos experimentos. Luego hay en las otras plantas, hay también una planta de conferencia, una planta de laboratorios y también la parte de rehabilitación del hospital. Lo cual se convierte esto en un centro
clínico para poder hacer un poco todo, ¿no? Probar los exoesqueletos. No solo el exoesqueleto, también los sensores, ¿no? Porque imaginaos que tú quieres desarrollar un nuevo sensor basado en sensores inerciales para poder analizar la marcha. Pues aquí tienes un entorno ideal para poder probarlo en diferentes condiciones. Tenemos aquí un sistema Vicon completo que puede medir y varios sensores más, ¿no? Y luego tenemos ese software que hoy no voy a hablar de software porque no tengo mucho tiempo, pero ese software lo que hace es, si tú estás interesado, por ejemplo, en probar tu exoesqueleto en rampas, por ejemplo, pues tú puedes aquí seleccionar el protocolo. Luego puedes tú hacer el experimento en tu propio laboratorio si quieres, o te vienes a la facility y luego, una vez que tú has obtenido los datos, hay una forma de convertirlo en un formato de datos estándar. Estos datos entran en la nube donde tenemos el software y automáticamente hay algoritmos que cogen esta input que están de una forma estándar definido y proporcionan el PI, ¿no? El Performance Indicator, ¿no? Sobre tu robot, ¿no? Y además luego estamos desarrollando también un sistema de comparación entre otros sistemas que han seguido el mismo protocolo y ver qué tal estás tú con respecto a otros, ¿no? Hay área privada, uno puede hacer experimento y no enseñar los resultados a nadie porque quiere mantenerlo privado, o bien lo puedes tú subir como público, entonces pues otros pueden verlo. Y entonces queremos también crear un poco también de comunidad, ¿no? En esto, porque creo que la gente esperamos que esté interesada, ¿no? En seguir esos protocolos o en proponer otros protocolos también, ¿no? Aquí en esta transparencia lo que quiero un poco comunicar un poco es la variabilidad de posible usuario, posible uso que se le puede dar a la facility, ¿no? ¿Qué es lo que estamos ofreciendo? Pues por un lado estamos ofreciendo lo que habéis visto en el vídeo, pues espacio y dispositivo al estado del arte para poder testar, pero también lo que estamos ofreciendo es un soporte desde el punto de vista técnico y clínico para diferentes tipos de usuarios, ¿no? Por ejemplo, para grupos de investigaciones, ¿no? Porque tú puedes tener un sistema, quieres probarlo para poder demostrar algo, el mismo sistema, o poder probar, hacer un experimento científico, y puedes considerar la facility como un lugar para poder hacerlo sin tener que invertir nada en comprar dispositivo de medida, ¿no? Parecido, ¿no? También, si eres un futuro usuario de exoesqueleto, tú puedes venir a la facility para recibir un training, ¿no? Porque en la facility vamos a tener diferentes tipos de exoesqueleto, entonces tú puedes verlo, probarlo, podemos enseñar cómo funciona y darte cuenta de si te sirve o no te sirve, ¿no? Cuando hablo de end user no hablo simplemente de de personas físicas, sino también de entidades, ¿no? Por ejemplo, hospitales, ¿no? Que quieren hacer una compra de X exoesqueleto para su propio hospital, pues aquí también pueden ir profesionales a hacer el training, no solo para el uso del exo, sino también desde el punto de vista clínico. Cómo formar profesionales clínicos que puedan luego ser los que ayudan a los pacientes a hacer la terapia, ¿no? Con el exoesqueleto. Y otro posible usuario son las universidades y entes de educación, porque pues nada, aquí vemos en esta facility como un lugar ideal para realizar talleres, para hacer, por ejemplo, curso de máster y hacer parte de este curso en la propia facility. Tenemos la parte de conferencia, entonces puede hacer las dos cosas, ¿no? Organizar escuela de verano, de invierno, o lo que sea. El día que podamos vernos otra vez de forma física, ¿no? Y otro posible uso es lo de la certificación, ¿no? Esto realmente es uno de la línea más interesante para nosotros, ¿no? Porque ahora para poder certificar un sistema, pues tiene que pasar por
regulamentación estricta y muchas veces no clara, ¿no? No se sabe exactamente qué es lo que tú tienes que, cuáles son tus claims, ¿no? Y ahora con el nuevo Medical Device Regulation, pues también hay más cosas, ¿no? Entonces nosotros lo que queremos es ofrecer unos indicadores claros para que la gente diga, bueno, vamos a hacer esta prueba y luego tenemos el numerito, el sello de calidad de Eurobench y podemos ir al certificador diciendo, hemos hecho ya esta prueba y esos son los resultados, ¿no? Y esto debería, en nuestra opinión, facilitar el proceso de convertir un prototipo en un producto. Y por último, también creemos que nuestra facility puede ser de utilidad para proyectos europeos, ¿no? Otro proyecto europeo que estén desarrollando un nuevo dispositivo, un nuevo exoesqueleto, un nuevo sistema robótico y quieren poner en su metodología una parte de benchmarking y quieren hacerlo usando la facility. Entonces, nosotros pues, podemos entrar de socio o bien de subcontratación para poder hacer todo lo que es la parte de benchmarking del sistema, ¿no? Y de hecho ya tenemos un proyecto financiado o donde somos socios y donde hacemos exactamente este papel, ¿no? En este caso para un robot cuadrúpedo, o sea que es completamente diferente de lo que es exoesqueletos, pero bueno, esto es bueno porque quiere decir que la gente ya está interesada en esto y le ve valor, ¿no? Entonces, os hablé de la primera convocatoria para desarrollar y luego integrar, y ahora os voy a hablar muy brevemente, para terminar, de la segunda convocatoria, ¿no? Donde lo que vamos a hacer es ofrecer estas testing facility y el software de benchmarking a grupos que quieran usarlo para poder testar sus propios sistemas, ¿no? Y este otro vídeo, el vídeo de publicidad de esta segunda call, y que también voy a presentar. Are you developing or commercializing an exoskeleton, prosthesis, or a humanoid? Testing your robot and validating it for the market can be difficult if you don't have the right tools. Wouldn't it be great if you could test all the functionalities of your technology in one place? Eurobench is developing 2 testing facilities and 1 benchmarking software to allow quantifying routine technologies and certifying their abilities. 17 teams have been funded by Eurobench to develop all the test benches and software required to build this framework. These test beds, protocols, measurement systems and databases will be part of 2 testing facilities. One in Madrid to test prosthesis and exoskeletons, and the other in Genoa to test humanoids. The benchmarking framework will be ready by the end of 2020, when the first testers will be able to come. Do you want to be the first one to use it? Eurobench is offering funding opportunities to third parties to use the framework at 0 costs. If you have a prototype, a commercial robot, a control algorithm, this is your opportunity. We will cover costs and resources needed to test your technology and obtain useful reports for your research, business, or use case. Hurry up, the budget is limited. To know how to apply to our open calls, please visit www.eurobench2020.eu. Bien, este era el segundo vídeo y de hecho se hablaba de esta segunda call que se ha cerrado en noviembre pero lo voy a explicar porque yo creo que esa es, digamos, lo que hemos ofrecido, pero también lo que creemos que se puede hacer con nuestra facility, con nuestra herramienta, ¿no? La manera de poder usarla, ¿no? Y hay 3 grandes opciones. La primera es ir a la facility para poder probar tu propio robot o también tu algoritmo de control. De hecho, nosotros vamos a tener allí varios exoesqueletos, en particular uno desarrollado por TechNight que se llama H3
lo dejamos allí, un exoesqueleto abierto. Entonces, si hay grupos que son expertos en algoritmos de control y no tienen exoesqueleto, pueden implementar su propio algoritmo en el exoesqueleto que está en la facility y hacer pruebas con este, ¿no? O incluso si tú eres un usuario, puedes usar el exoesqueleto H3 para hacer tu experimento, ¿no? Y entonces, eso sería una opción. La segunda opción es quedarte en tu laboratorio, porque tienes, bueno, lo que necesitas de entornos y usar simplemente el software, ¿no? Entonces tú pues, usarás el software y lo usarás para calcular algunos performance indicators. Y luego en opción 3, imagínate que tú ya tienes datos porque que has registrado en el pasado sin seguir un protocolo de Eurobench. Creemos que también estos datos pueden ser útiles, ¿no? Entonces, la idea sería adaptar esos datos al formato de datos de Eurobench para integrarlo en el database, porque cuanto más grande este database, más potencialidades tenemos para poder hacer benchmarking y predicciones, ¿no? Ahora, desafortunadamente esta convocatoria ya se ha cerrado. Lo que hemos recibido también en este caso son 53 propuestas, exactamente el mismo número que en la primera convocatoria. Y ya sabemos que 30 de ellas están enfocadas en exoesqueleto. Y de estas 30, unos 20-25 irán a la facility. A partir de abril, junio de este año, y durante 9 meses la facility estará llena de exoesqueleto y se testarán todos. Y de hecho, yo quiero lanzar ahora en esta penúltima slides las oportunidades, ¿no? Estamos aquí, estoy, digamos, hablando a una comunidad científica de automática, de ingeniería también, porque hay mucha gente que hace investigación en algo parecido. Pues esta es una ocasión, ¿no? También para trabajar juntos y poder explorar a través de la facility las, diría, múltiples posibilidades de investigación. Cada una de estas áreas puede ser un proyecto de investigación, puede ser una tesis doctoral, puede ser una tesis de máster. Entonces, con esto os invito a contactarme si estáis interesados y pensar en qué podemos hacer juntos, ¿no? Pues oportunidades para como he dicho, para tesina de grado, de máster, de doctorado también, nuevos proyectos juntos, o simplemente pasaros para poder simplemente conocer cuáles son las tecnologías, ¿no? Y no hablo simplemente de la tecnología de exoesqueleto o de benchmarking, sino también tecnología de medida en general, de sensores, ¿no? Y aquí en este ámbito pues se juntan diferentes disciplinas, ¿no? El análisis de señales, inteligencia artificial también, porque bueno, de todo esto se van a hacer predicciones. Obviamente la mecatrónica, la interacción, también estamos muy enfocados en la interacción humano-robot. En general neurociencias, si hay hipótesis científicas que queremos validar y pues nada, esto yo creo que es un entorno muy bueno también porque estamos en un hospital. Entonces, si se quieren también hacer experimento con pacientes, pues hay la posibilidad de hacerlo. Y con esto, pues nada, daros las gracias para la invitación y nada, invitaros a seguir hablando de esto y ver qué posibilidad tenemos. Muy bien, muchas gracias, Diego. Es impresionante la presentación, me ha encantado. Gracias. Y nada, te deseo un gran desempeño, ¿no? Ya al haber conseguido el proyecto es fantástico y bueno, que tenga muchísima continuidad y muchísimos éxitos y que sea muy, muy escalable, ¿no? Entonces ahora, si te parece, vamos a abrir un turno de preguntas donde aquellas personas pues, que quieran, que tengan dudas, algún comentario o lo que estimen oportuno, pues que te lo hagan llegar, ¿vale? Bueno, aquellos que queráis intervenir, pues es el momento, tenéis que activar el micro y nada, sentiros libres, ¿vale? Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas. Hola, Jesús. Hola, Diego. Bueno, pues no tengo realmente una pregunta, sino
pues agradecer la presentación y toda la descripción que ha hecho del proyecto, porque en principio no estoy todavía muy metido en el tema de la rehabilitación. Estoy en un proyecto de robótica de interacción con humanos y está de alguna forma desembocando en un futuro proyecto sobre rehabilitación. Por eso me interesaba esta presentación. Y lo que ocurre que estaría más enfocada a rehabilitación de extremidades superiores, no tanto a la parte del caminar, ¿no? Pero en cualquier caso me parece muy interesante la posibilidad que abres al final de poder ponernos en contacto para estudiar posibles colaboraciones. Me parece que es bastante interesante, aunque por el momento es algo que se queda ahora mismo fuera de mis posibilidades, ¿no? El tema de la rehabilitación del caminar, pues todavía no estoy metido en ello. De todas formas, mira, gracias por el comentario. Nosotros el próximo paso es ese, el pasar a miembros superiores. A ver, porque eso del proyecto Euroventure era una forma de empezar por lo que tenemos más cercano, pero también nosotros estamos trabajando en rehabilitación de extremidades superiores, por ejemplo, con sujeto a un Parkinson, con sistemas de simulación. Y también, ves, aquí hay también un escenario que es de manipulación. Y lo hemos tenido que vender como manipulación durante bipedestación porque teníamos que mantenerlo en la parte digamos, de marcha o de postura, pero la verdad que estamos muy interesados también en la parte de miembro superior. De hecho, en la planta de arriba hay varios sistemas de robótica de rehabilitación. Está el Armeo Power, el diferentes también guantes, sensores, tenemos sistemas de realidad virtuales. Entonces, si tú estás enfocado en esto, pues podría ser una buena forma de también de identificar qué es lo que tendríamos que medir para la parte de extremidades superiores. Sería un buen el paso siguiente, ¿no? Sí, porque la verdad es que habéis enfocado uno de los problemas más importantes que tiene todo el tema de la robótica con humanos, robótica con rehabilitación, ¿no? Esa dificultad que existe en validar algo, ¿no? O incluso medirlo, ¿no? Es realmente un problema que es muy difícil en cualquier proyecto de robótica que tenga que ver con humanos. Es una tarea muy compleja. Muy bien. Muchas gracias. Nada, gracias a ti, Jesús. Creo que José de No ha levantado la mano. Veo aquí. Los cuales esa innovación no va a suceder. Y o movemos todo el sistema hacia adelante o el sistema no se mueve. Muy buenas. ¿Cómo mover ese sistema? ¿Me oís? Buenas, José, ¿qué tal? A mí me parece Que tengo otra vídeo en paralelo, la voy a quitar. Vamos a ver dónde la encuentro. ¿Cómo poder tener un esquema para hacer para pensar en ese cambio que estamos? Sí, Diego, muy buenas. Sí, buenas. ¿Dónde os tengo? Se me ha ido, perdonad. Pero se me ha ido. De todas formas te oigo, te oigo. Hola José, te oímos perfectamente, puedes intervenir. Ahora sí, ahora ya os tengo. ¿Me oís? Sí. No os oigo yo. Sí, te oímos. Perfecto.
Es que tenía otra entrada de sonido por otro lado y no quería meter dos voces, que sería un horror. Bueno, enhorabuena por la presentación, me parece no solamente una presentación muy interesante. Enhorabuena, Diego. Muy buenas. Gracias, José. Muy buenas. Yo creo que junto a esto, yo no sé si tendréis preparado algo así como una especie de plan de negocio para atraer y vender los servicios, puesto que eso hay que montarlo con un equipo de personas entrenadas, con un plan de solicitud de tiempo, de planificación de llegadas y salidas, de planificación de duraciones, de materiales y de costes. ¿Cómo lo tenéis? Sí, esto es, de hecho, gracias por la pregunta, porque lo que estamos haciendo justo ahora, ¿no? De hecho, estamos desarrollando nuestro plan de negocio y la idea es convertir todo esto en un negocio al final, en un plan de negocio donde vamos a ofrecer los servicios, ¿no? Entonces, serán servicios de soporte en la facility, bien de espacio o de soporte técnico por parte del personal que va a estar en la facility, y luego también el uso del software. Y ahora estamos decidiendo, porque tampoco queremos darlo todo de pago, porque no queremos que sea la filosofía. Por ejemplo, estamos pensando que a lo mejor el parte del software puede ser algo libre, lo cual puede formar cierta comunidad alrededor de esto, pero sí que luego la parte de servicios en la facility sí que será un producto, pues, comercial. Y lo que estamos haciendo ahora es, en un plan temporal de 7 años, considerar los primeros 2 años como un periodo, una ventana sin coste, para que la gente vaya a la facility y la pruebe, ¿no? Lo mismo que estamos haciendo ahora con esta segunda call, donde en esa segunda call estamos pagando para que la gente venga. Luego dejaremos 2 años de tiempo donde no vamos a pagar nada, pero no vamos a pedir nada, ¿no? A cambio. Entonces la gente puede ir allí, hacer su experimentación, y nosotros nos sirve para ver un poco qué tal funciona estas herramientas y mejorarlas. Y luego ahora mismo estamos pensando desde 2024, pues ya ofrecerlo como servicio, ¿no? De pago, ¿no? Y con diferentes líneas que son un poco en la transparencia esta, donde yo expliqué los diferentes usuarios. Aquí, pues eso básicamente son los servicios, ¿no? Ajá. Training, educación, ¿no? Recibir luego un pre-estándar y competiciones, pues un poco nuestras líneas, ¿no? De negocio. Y en cada una de ellas luego pues hay que estamos definiendo un poco cuál es la estrategia para poder llevarla a cabo, ¿no? Digamos que, de hecho, el hospital se metió en el proyecto después de que empezó, porque vio en esto un negocio, ¿no? Entonces, pues, bien, porque el problema de los proyectos de investigación muchas veces que luego se queda, pues nada, sin dueño, ¿no? Y en el cajón, y luego esperar a otro proyecto para poder seguir, ¿no? Mientras que estamos convencidos que esto realmente tendría que tener una sostenibilidad solo, ¿no? Pero bueno, esto, como siempre, es complicado, depende de muchos factores, pero está en nuestra hoja de ruta, sin duda. Enhorabuena. Me parece. Gracias, José. ¿Solamente estáis centrados en robots caminantes, en esos esqueletos caminantes, robots caminantes, o pensáis extenderlos a otro tipo de robótica? Sí, de hecho, de momento queremos extenderlo a todos los robots que se muevan en suelo, ¿no? Entonces también con ruedas. Pero claro, allí cambiarían un poco los indicadores, pero el entorno es un entorno perfecto, porque al final, aunque tenga ruedas, al final esos robots te tienen que mover en entornos construidos por los humanos. Entonces al final
va a tener los mismos tipos de entorno que estamos desarrollando nosotros, ¿no? Aunque no tengas piernas, ¿no? Y lo cual, pues sí, vemos que es perfectamente abierto a esto. ¿Estáis haciendo trabajo prenormativo? Sí, de hecho, bueno, ¿qué entiendes con trabajo prenormativo? Preparar los temas para que luego se elabore una norma de certificación de robots. Ah, sí, bueno, realmente ahora mismo he empezado una colaboración con un experto un abogado, digamos, que hace también investigaciones robóticas, que conoce muy bien la regulación para entender, claro, nosotros cómo encajamos en este proceso. Nosotros tendríamos que llegar a ser un centro recomendado por el Certification Body. Diga a la empresa, vete a ese sitio para testar y vuelve con los numeritos y nosotros te damos la certificación. Estamos viendo cómo entrar en esta ¿Habéis cadena. hablado con UNE, con el antiguo AENOR, el organismo de normalización español? No, bueno, yo soy experto de un Technical Committee de la ISO, entonces yo de alguna forma represento a UNE en este Technical Committee, pero realmente yo con la UNE no he hablado nunca, lo cual podría ser una buena... Pues hablamos, Diego. Sí, vale, perfecto, hablamos. Venga. Gracias. Muchas gracias por la presentación. Y genial, enhorabuena. A ti, José, por estar y por las preguntas muy relevantes. Muchísimo. Muy bien. ¿Alguien más que quiera intervenir? Nada. Bueno, Diego, pues reiterar el agradecimiento en nombre de CEA y en el mío propio y felicitarte por la fabulosa presentación que has hecho y por el proyecto que tienes entre manos. Y nada, pues muchísimas gracias por la esta invitación y espero que esto haya servido un poco para ver si alguien más está interesado y pues aquí estoy. No sé, a lo mejor debería dejar mi correo o bueno, no sé si tú tienes la posibilidad de luego de poder dejarlo abierto, ¿no? Esto. Muy bien. Pues nada. Muchas gracias. A ti. Pues nada, vamos por finalizado la presentación de este webinar. Que tengáis un buen día. Hasta luego.